Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Lo que no esperaba sucedió. Una mano suave la bofeteó con tanta fuerza que Kemhira sintió un entumecimiento en un lado de la mejilla. Pero ese entumecimiento no se comparaba con el dolor en su corazón. Ningún dolor duele más que ser lastimada por alguien a quien amas. No me hables así, no tienes derecho. Brenarin, que había intentado abofetear a su esposa, respiró hondo para calmarse, pero que alguien más joven la llamara tonta, después de todo su esfuerzo, para pasar de ser una niña tonta a una exitosa directora ejecutiva, fue demasiado. Odiaba que la llamaran tonta, y si alguien la llamaba así, ella también lo odiaría. Podía aceptar consejos, pero si alguien se pasaba de la raya, no podía tolerarlo. Aléjate de mí y no vuelvas a meterte en mi vida. Sabes que desde que llegaste a mi vida no he tenido libertad. No te acerques a ella, no la ames, no pienses en ella. ¿Por qué sigues controlándome? ¿Sabes cuánto odio que me controlen? Y eres tú quien controla mis sentimientos. Brenarin sintió que la ira crecía en su interior, tanta que olvidó que no debía herir físicamente a la otra persona. Sus emociones ya estaban fuera de control. Ella había cambiado y ni siquiera se dio cuenta de que sus acciones se convertirían en el punto de ruptura entre ellas. Sabes que todo lo que hago lo hago por mi propia felicidad y tú eres quien siempre la impide. No me di cuenta de que te hice sentir así. Nunca fue mi intención, lo siento, dijo Kemhira desconsolada. Su corazón se rompió una vez más, no solo por la bofetada, sino por las palabras hirientes que Prenarin había dicho. Nunca imaginó que su presencia haría que Prenarin se sintiera tan miserable. Ella empezó a darse cuenta de que esta relación era tóxica y que ambas podían ser señales de alerta de una para la otra. La hacía sentir cómo se expresaba y actuaba según sus propios sentimientos. Gritaba, abofeteaba y usaba palabras hirientes a las que nunca prestaba atención. Mirando hacia atrás, ambas no deberían haber estado juntas desde el principio. Que no haya hecho nada en el pasado no significa que puedas decir lo que quieras. Esta vez te has pasado de la raya. Mis sentimientos son míos, tengo derecho a sentirlos. No necesito que me controles y no necesito nada de lo que me ofreces. Deja de intentarlo, porque nunca te amaré y deja de intentar destruir mi felicidad. Cada frase que la otra persona pronunciaba recalcaba la verdad de forma tan dolorosa que Kemhira sintió un dolor agudo en el pecho, como si los músculos ahí se contrajeran de repente. Gota a gota, el agua va desgastando la piedra. Cuando la piedra se desmorona, el agua se ha roto en millones de pedazos. Kemhira bajó la cabeza, mientras las lágrimas caían a raudales. Se mordió el labio con tanta fuerza que notó el sabor de la sangre en la boca, mientras apretaba los puños intentando pensar en cómo manejar la situación. Pero entonces se dio cuenta de lo que debía hacer. Si no podía sacarla, tampoco debía dejarse caer en ese profundo pozo. El peso de la comprensión casi la hizo caer en picado. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con el rostro enrojecido por intentar contener las lágrimas. Luego levantó la mirada para encontrarse con los ojos de la otra persona. Kemhira decidió hacer lo que la otra persona quería. Si eso significaba que ambas no tendrían que soportar más dolor, si mi presencia aquí te hace daño, entonces me iré. Me iré por mi cuenta. Por favor, cuídate, ¿de acuerdo? Sus ojos llenos de lágrimas parpadearon rápidamente. Parecía una despedida sencilla, una en la que la oradora no había pensado mucho. Su rostro reflejaba una sonrisa mezclada con lágrimas por la otra persona, pero por dentro todo era diferente. No era sarcasmo, se había dado por vencida. No soportaba oír que Prenari no era feliz por su culpa, sentía arrepentimiento por haberla hecho sentir así. Al principio pensó que podía salvar la situación con su amor, para que la otra persona no se aferrara a un cactus, pero ni siquiera consideró si Prenari lo quería. Lamento haberte causado problemas al entrar en tu vida.
Debido a la ira de Prenarin, no escuchó las palabras de despedida de Kemhira. Probablemente pensó que no saldría nada de esta situación. Prenarin dejó escapar un suspiro frustrado antes de darse la vuelta, tratando de reprimir sus emociones mientras se alejaba. Debido a que su ex amante la llamó llorando, diciendo que la madre de su novio la había echado del condominio, Prenarin fue a recogerle y la llevó a quedarse en el hotel.